Les voy a enseñar cómo trabajar de manera local, pero principalmente vamos a utilizar esta plataforma porque a mí se me hace muy didáctica y muy educativa. Te permite, por ejemplo, que tú aquí le pongas un título a tu notebook, digamos, primer clase en Python. Y entonces ustedes ya pueden empezar a hacer código. Por ejemplo, podrían imprimir hola mundo. Y eso es lo primero que te enseñan a la hora de codificar. En Python es muy fácil porque simplemente pones print, dos paréntesis, y entonces ahí creas el hola mundo. Entonces va a ser la plataforma que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, ventajas que tiene esta plataforma, ustedes le ponen aquí en la carpetita y entonces pueden subir datos. Por ejemplo, yo puedo subir un dataset. Digamos, aquí tengo muchos datasets, ¿no? Uno famosísimo es el dataset de Iris. Entonces, ustedes pueden subir datos y los pueden empezar a leer. Colab ya tiene por defecto ya tiene muchas librerías de ciencia de datos instaladas. Entonces, por ejemplo, hay librerías que te permiten trabajar datos. Ustedes no se preocupen ahorita que es una librería, más adelante lo vamos a ver. Pero cuando yo pongo import pandas.hostpd, ahí como que estoy invocando una librería, ¿no? Es como invocar a tu Pokémon. Entonces tu Pokémon ahí tiene, digamos, algunos poderes. Entonces el poder de pandas es leer documentos. Entonces aquí yo le pongo pd.read, le paso la ruta. Y bueno, me dijo que no es read como tal, es read ccb. Y pues entonces ya puedes empezar a trabajar con datos. Esa es una ventaja, ¿no? Que ya tiene muchas librerías de ciencia de datos instaladas. También, por ejemplo, tiene otra ventaja de que el entorno de ejecución, por si alguien no sabía, lo puedes cambiar y aquí puedes seleccionar una cosa que se le llama el GPU. El GPU, por ejemplo, ¿alguien me puede decir para qué lo ocupan? O sea, ¿alguien ha escuchado eso del GPU, de la tarjeta gráfica? Cualquiera, ¿eh? ¿Como para procesamiento de imágenes? Puede ser para procesamiento de imágenes, pero ¿cuál es lo que más usamos? O sea, ¿por qué una persona quiere tener una buena tarjeta gráfica? Aparte de minar Bitcoin. Juegos. Para juegos, ¿no? Entonces, justo lo que pasa en el GPU es que como que es un procesador que te permite trabajar en paralelo. Entonces está como dividido en cuadritos y entonces cada uno de esos cuadritos va trabajando en paralelo. Se ocupa mucho para procesamiento de imágenes, en el área de ciencia de datos se ocupa mucho para deep learning. Se ocupa para un montón de cosas. Entonces Colab te permite hacer uso de su GPU. Entonces si tú no tienes una computadora muy buena, Colab es una buena opción. Ok, entonces sí, por hoy les voy a dar la clase, les voy a dar una introducción a Python. Y la instalación de las cosas para trabajar de manera local la van a ver con Jonathan, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya estamos aquí en Colab. Les digo que la primera función que vamos a aprender es print, hola mundo. Hay varias maneras de imprimir, entonces quiero hacer hincapié en esto. Ustedes pueden imprimir así, y fíjense que cuando yo pongo una palabra la pongo siempre entre comillas. Algo importante es que los colores aquí nos van a decir algo. Por ejemplo, normalmente las palabras las van a marcar con un tipo de rojo, ¿no? Por ejemplo, content iris.ccb estará en rojo. Y por ejemplo esta función, que es una función reservada de Python, la marca en naranja. Ahora, puede imprimir así, o también puede imprimir, por ejemplo, una variable. Digamos que vamos a poner mi nombre. Nombre igual a Benito. Y entonces yo pongo print. Hola, bienvenido a mi programa. Y a mí me gustaría que cuando yo le pusiera hola, bienvenido a mi programa, también le pusiera el nombre. Entonces, algo que podría hacer es poner una gomita aquí y ponerle nombre. Hay que hacer distinción. Por ejemplo, esto te lo marca de negro. Es una variable. Vamos a ver qué es una variable. Entonces me dice aquí, hola, bienvenido a mi programa, Benito. Aquí le puedo poner, por ejemplo, Jonathan. Y me va a poner, hola, bienvenido a mi programa, Jonathan. Es una manera de imprimir, pero hay otra muy particular que, por ejemplo, a Jonathan le gusta mucho, que se llama hacer un F-string. Entonces aquí pones una F y ahora ya no pongo una comita. Entonces pongo dos corchetes garigoleados y pongo otra comilla. Entonces me va a poner aquí, hola, bienvenido a mi programa, Jonathan. ¿Ok? Fíjense que qué pasa, o sea, que muchos me preguntan, ¿pero qué es lo que hace la F? ¿Por qué le pones F? Pues le quitamos la F y fíjense que ahora me imprime literal el nombre. Entonces lo que hace la F es darle a entender que esto es una variable, que no es como una letra. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vamos a continuar. Les digo que ChatGPT es una muy buena herramienta e incluso ustedes la podrían utilizar para aprender. Entonces le voy a decir, oye, ¿me puedes dar una clase introductoria de Python? Entonces, pues yo sé como cuál es lo importante o cuál es la secuencia para aprender en Python. Por ejemplo, quiero que me enseñes cómo usar print e input. Y también quiero que me enseñes qué tipos de datos puedo encontrar en Python. Ok. Y bueno, les va a dar una explicación. Entonces, mientras le escribe, o bueno, le escribe muy rápido. Por ejemplo, te dice que Python, pues es un lenguaje de programación de alto nivel. Creo que eso sí es importante. O sea,
Normalmente, ¿cómo entienden las computadoras? Las computadoras van a entender en binario. Entonces las computadoras simplemente entienden ceros y unos. Luego de ahí sigue el lenguaje de compilador, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que conoce el lenguaje de C. Y arribita de eso sigue C++. Entonces es como una capa encima de otra capa. Y entonces eso se le llama un intérprete. Tú escribes, digamos, de manera muy bonita aquí. Sí se entiende. O sea, si alguien ve esto, Prime Hola Mundo, sí se entiende que pues, lo que quieres hacer es imprimir Hola Mundo. Entonces es muy parecido al lenguaje del humano. Entonces hay como varias capitas que lo que nos permiten hacer es comunicarnos con la computadora más en nuestro lenguaje. Pero son varias capitas. Entonces un lenguaje de alto nivel pues usa casi lenguaje humano. Y un lenguaje de bajo nivel no es que sea malo, sino que es un lenguaje que se acerca más al lenguaje que usan las computadoras. Por aquí como que dio un error, creo que se cansó de escribir. Pero bueno, les está enseñando cómo puedes usar print. Por ejemplo, aquí les digo que podemos meter varias variables. Entonces, por ejemplo, aquí les está diciendo, puedes hacer un programita que lo que haga es decirte, hola, mi nombre es Juan y tengo 25 años, ¿ok? Entonces eso está padre. Ustedes pueden cambiarle aquí la variable, por ejemplo, puedo poner Benito. Y a la hora de que impriman, pues les voy a poner, mi nombre es Benito y tengo 25 años. Ahora, hay una parte como muy bonita que ustedes podrían empezar a hacer ya programas. Por ejemplo, yo quisiera que al usuario le pidieran algo. Entonces, podemos que el nombre no sea una variable, sino que sea una cosa que se llama input. Y entonces aquí le vamos a poner al usuario, oye, ¿me puedes dar tu nombre? Y eso ya se parece más a una aplicación, ¿no? Una aplicación muy sencilla. Entonces, aquí ya me dice, oye, ¿me puedes dar tu nombre? Yo le pongo Benito, así como lo guardé. Y entonces, si yo aquí escribo nombre, la computadora automáticamente ya guardó que el nombre va a ser Benito. Entonces aquí imprimo nombre y me da Benito. ¿Ok? Algo importante es que Python es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Otros lenguajes no. Pero aquí si yo pongo nombre con mayúscula, fíjense, pongo nombre con mayúscula, para empezar me lo marca con una rayita naranja. Eso quiere decir que pues por alguna razón no lo has declarado. Y si yo le pongo play me va a dar un error. Normalmente, ¿cómo es que arreglo los errores? Los errores aquí te dicen, name error, name, nombre, no está definido. Entonces eso significa que todavía no digo quién es. Ahora, si a ustedes les sale un error, pueden, por ejemplo, buscarlo en internet. O también pueden usar directamente, pasárselo a ChatGPT y les va a decir más o menos por qué se están equivocando. Bueno, espero no tengan dudas hasta aquí. Le voy a pedir que regenere su respuesta. Pero vamos a empezar un poquito a hablar sobre los tipos de datos. Entonces aquí voy a escribir tipos de datos. En Python vamos a tener muchísimos tipos de datos. El primero son las palabras, ¿no? Entonces la primera palabra o frase pues es hola mundo. A esas palabras nosotros les vamos a llamar strings, ¿vale? Entonces strings es una cadena de letras, puede ser una letra o pueden ser varias letras, ¿ok? Bueno, vale la pena que ponga aquí una letra o varias letras. Ahora, ¿qué otro tipo de dato tenemos? Pues vamos a tener los numeritos, ¿no? Entonces aquí le voy a poner número igual a 2024, ¿no? Entonces esos van a ser los números. Cuando nada más son números sin punto decimal, le vamos a decir que es un int o un entero, ¿ok? Luego vamos a tener números con punto decimal. Normalmente le vamos a llamar float. Entonces es número, le voy a poner aquí número decimal, ¿no? Entonces va a ser un float. Por ejemplo, vamos a ponerle 32.123. Hacen como esta distinción porque el float va a ocupar más espacio en memoria, ¿ok? Algo importante es que aquí que le pongo un gatito, después del gatito, esto ya es para mí, es un comentario. A los gatitos se les llaman como comentarios y lo que sigue del gatito, esto simplemente es para mí, esto ya no lo va a leer la computadora, ¿ok? Entonces es por eso que lo puedo poner sin que me dé error. ¿Qué otro tipo de dato vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, las listas, que son algo característico de Python, es algo que no tiene en otro lenguaje. Ustedes ponen dos corchetes y aquí entonces pueden hacer como una base de datos. Por ejemplo, base de datos de nombres, ¿no? Que sea Juana la cubana, Solecito, Marisol y así, ¿no? Y a lo mejor aquí podemos poner otra lista que sean sus edades. Y eso ya se va apareciendo en una base de datos, ¿no? Que tenga 23, esta 32 y esta Marisol que tenga 11, ¿ok? Entonces tenemos esto que son las listas. Y es padre porque, por ejemplo, nosotros podemos acceder a los elementos de la lista. Por ejemplo, si yo pongo lista 0, sería el primer elemento de mi lista. Aquí Python cuenta como los matemáticos, ¿no? Empiezan siempre a contar desde el 0. Entonces aquí es Juana, o como los conjuntistas, ¿no? Hay matemáticos que empiezan a contar desde el 1, pero cuentan como los conjuntistas, desde el 0. Entonces podemos acceder a sus elementos, eso está bien padre, porque pues nos permite hacer como cosas que en otros lenguajes no, o que en otros lenguajes sería difícil. Ahora tenemos los datos de tipo diccionario, ¿ok? Vamos a trabajar con ellos más despacito y vamos a explicar cuáles son algunas de las características de los diccionarios, pero básicamente lo que hace un diccionario es que le va a asociar un elemento a un segundo elemento. O para los que estudian matemáticas es una función biyectiva de un elemento a otro, o para los que estudian computación es un hash. Entonces, ¿eso qué quiere decir en español?
quiere decir que en vez de escribir listas y edades, yo puedo hacer esto. Puedo meterlos dentro de un diccionario y entonces poner dos puntitos y a Juana, al elemento Juana, biyectivamente le voy a asociar 23, ¿no? Entonces hago un hash ahí. A Solecito le voy a asociar 32 y a Marisol le voy a asociar 11. Entonces son las edades de esas personas, se pueden imaginar eso. Y entonces aquí yo le voy a poner, digamos, diccionario. Y en vez de ponerle diccionario que me dé el elemento 1, ¿no? Como en las listas, aquí me va a dar error. Me va a decir que eso no existe, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, de ponerlo como en las listas, yo puedo poner diccionario y ponerle Juana y me va a dar su edad. Entonces esto es muy útil a la hora de hacer programas. De hecho, lo usan mucho en JavaScript. En JavaScript casi todos los datos están guardados así. Entonces, eso está padre. También, por ejemplo, vamos a tener los datos de tipo conjunto. ¿Alguien me puede decir qué es un conjunto? Así de manera... Lo que se imagine, ¿no? O sea, no es como que los vaya a regañar. ¿Son datos relacionados entre sí? No es necesario que tengan una relación, pero ¿cómo explicarías a tu abuelita que es un conjunto? Así, a grandes rasgos. Algo que se hace a la vez. O sea, un conjunto va a ser una bolsita donde nosotros le vamos a meter objetos, ¿ok? Pero lo que caracteriza a esa bolsita, que es diferente de las listas, es que como tal, por ejemplo, una lista como tal está ordenada, ¿no? Por eso es una lista. Yo voy ordenando elemento a elemento. Pero en la bolsa, pues tú no sabes, ¿no? Cuál cayó primero y cuál cayó después. Te doy la bolsa y está toda revuelta. Es como una urna. Entonces, el conjunto no va a tener un orden. Y también otra cosa que caracteriza al conjunto es que los elementos no se van a repetir. O sea, si tú tienes un elemento, no puedes repetir elementos, ¿ok? Es un conjunto de esos que nada más puedes meter un elemento, pero solo una vez, ¿no? Es lo que caracteriza al conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí Juana, voy a meter otro elemento para que vean qué pasa. O sea, voy a meter aquí de nuevo, voy a meter a Juana aquí. Y luego voy a meter a Solecito. Y entonces voy a imprimir mi conjunto. Fíjense que para hacer conjuntos es como el diccionario. Solamente que la diferencia es que el diccionario lleva los dos puntitos, siempre que haga un hash, como que va por parejas. Y el conjunto nada más lleva gomas. Se parece mucho a las listas. Solo que las listas son con corchetes cuadrados. Y el conjunto con corchetes garicoleados. Entonces aquí imprimo conjunto. Voy a correr primero esto porque esto como que actualiza mis variables. Entonces lo corro. Y entonces ya imprimo conjunto. Y fíjense que no me imprimió de nuevo Juana. Y de hecho los desordenó. Yo se los había dado en un orden y me desordenó. Primero imprimió a Solecito y luego me imprimió a Juana. Entonces, pues eso es lo que caracteriza. Otra cosa que van a poder y les va a gustar de los conjuntos es que pueden hacer operaciones de conjuntos. Es decir, tienes dos conjuntos, puedes intersectar. Tienes dos conjuntos, puedes hacer diferencia de conjuntos. Y tienes dos conjuntos y pueden hacer unión de conjuntos. Entonces todo lo que se hace matemáticamente lo pueden hacer aquí. Si alguien no sabe qué es eso de intersección, unión y diferencia, igual lo vamos a explicar más a detalle, no se preocupen. Entonces, este le vamos a llamar conjunto, ¿vale? Conjuntos. Y este va a ser el famoso diccionario. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok, le voy a decir aquí a ChatGPT. Oye, ¿me podrías explicar todos los operadores que tenemos en Python? Y bueno, aquí lo va a escribir. Mientras lo escribe, pues les voy a explicar. Python va a ser como una computadora, como una calculadora así super padre, que te va a permitir hacer cálculos rápido y puedes automatizar esos cálculos, ¿no? Entonces es como de las cosas más básicas que puedes hacer con Python. Entonces, por ejemplo, puedes hacer que A sea igual a 231, B sea igual a 52. Y entonces, algo que nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, en una calculadora, pues puedes multiplicar, ¿no? Entonces, esta es la multiplicación, prime, multiplicación. Y entonces, para multiplicar simplemente usamos dos gatitos, A por B. Claro, ¿alguien tiene alguna duda? Pero no, bueno, no estoy viendo tanto la pantalla de Meet, si quieren la voy a subir acá, para que pueda ver sus dudas. Hola, sí, yo tengo una duda. Claro. Para diccionario pusiste como dos elementos, ¿no? Para cada uno. A Juana, su edad, pero ¿pueden ser más? ¿O solo dos? Le asocias, o sea, como que a Juana, bueno, en el diccionario, normalmente se le llama que estas son las llaves y estas son las keys. Entonces, a Juana como tal estás asociando un elemento, pero podrías asociarle una lista. O sea, es como más avanzado. Y entonces, en vez de asociarle Juana 23, podrías asociarle Juana 23, 11, 122. Pero como tal, a Juana le vas a asociar esta lista. O sea, le estás asociando solamente un elemento, pero ese elemento tiene dos elementos, ¿no? Ok, o sea, sí puedes asociar más elementos, pero ahí hay que hacer un truquito. Eso es a lo que me refiero. Ok. ¿Vale? Gracias. Entonces, les digo, pueden hacer la multiplicación, que es como lo más básico. Pueden hacer la suma, que simplemente es poner una crucecita. Pues van a hacer la división, que va a ser como A entre B.
También lo que pueden hacer en Python, que está padre, es la división entera. Que va a ser, pues, dividir dos, o sea, poner dos diagonales. Y la exponenciación, bueno, pero vamos a poner la exponenciación abajo. Entonces pueden hacer todas estas operaciones. Aquí división, por ejemplo, me dio un error que dice invalid syntax, ¿no? Y me dice, tal vez tú olvidaste una goma. Y me dice dónde olvidé la goma. Justo lo olvidé aquí, entre la variable y lo que había escrito. Entonces aquí hay que poner una goma. Entonces ya, puedes hacer estas operaciones. La división entera lo único que hace es que a la hora de dividir corta todo lo de la parte decimal. Entonces eso está padre. La otra es exponenciar. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren elevar al cuadrado, pues simplemente pongan 2 asteriscos y pongan el 2, que esa es la potencia a la que quieren elevar. Si quisieran elevar al cubo, pues ponen 3, ¿no? Entonces está muy fácil exponenciar aquí. Y también otra operación que es importante es la operación módulo, ¿no? Entonces, para explicar la operación módulo, podemos hacer un programa sencillo. Entonces, digamos que ustedes van con sus amigos, ¿no? Entonces, ¿a alguien le gusta la pizza? ¿Cuántas rebanadas tiene una pizza? Entonces, normalmente una pizza, ¿cuántas rebanadas? 8. Tiene 8 rebanadas, exacto, ¿no? Y ustedes van con sus amigos y sus amigos son 5, ¿no? Entonces van con 5 amigos y entonces ustedes van a pedir cierto número de pizzas. Entonces, ustedes son como medios payasos y no les gusta desperdiciar comida, pero aparte son como Sheldon y Leonard. Y entonces, ustedes dicen, no quiero desperdiciar comida, pero aparte queremos que todos les demos el mismo número de rebanadas, ¿ok? Entonces la pregunta es cuántas pizzas deberíamos de pedir, ¿no? El mínimo o la mínima cantidad de pizzas que deberíamos de pedir para que todos tengan el mismo número de rebanadas y no desperdiciemos nada de comida, ¿no? Entonces, esta de aquí pues va a ser una incógnita. Por ahorita pongámosle, por ejemplo, 3 pizzas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el total de rebanadas, pues es muy fácil de calcular, ¿no? Va a ser cuántas rebanadas tiene cada pizza por el número de pizzas. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, pues, ¿para qué hago tanto desgorre? Pero es un buen ejemplo. Le puse rebanas pizza, ¿no? No sé por qué le puse así. Entonces, por el número de pizzas, ok. Entonces, tenemos eso. Y entonces si aquí yo imprimo print total rebanadas, me va a imprimir que tengo 24 rebanadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo aquí que son 24 rebanadas y son 5 amigos, pues ¿cuántas rebanadas van a salir sobrando? Suponiendo que a todos les doy la misma cantidad y que no puedo partir las rebanadas. A ver, ¿alguien que me responda eso? 4 rebanadas, ¿no? O sea, porque aquí lo voy a escribir. Pues 24 es igual, ¿no? De nuestras clases de la primaria aprendimos que pues 24 lo podemos escribir como 5, que son nuestros amigos, por 4 rebanadas que le tocarían aquí. Y al final nos sale sobrando 4. Entonces, en matemáticas esto le llaman el famoso algoritmo de la división. Y el algoritmo de la división simplemente es hacer la casita. Y entonces, pues aquí lo chistoso es que siempre este numerito que sale sobrando, pues es más chiquito que el dividiendo, ¿no? En este caso el número de amigos, ¿no? Entonces, si alguien les dice, no, pues usamos el algoritmo de la división, simplemente es el algoritmo de la casita. Bueno, entonces todavía hay un lenguaje más perturbador, que es decir, a esto le voy a llamar, a esto que sobró de pizzas, le voy a llamar el residuo módulo 5, ¿no? O el residuo módulo del número de amigos. Entonces, para sacar el residuo aquí, ustedes ponen un asterisco y ponen amigos, ¿no? Y entonces esto, aquí le voy a decir, nos da cuántas rebanadas de pizza sobran, o el residuo de la división. Y entonces a esta cosa le llamamos operación módulo. Entonces aquí, por ejemplo, sería módulo, el número de amigos, ¿no? Aquí le voy a poner módulo 5 para que se quede claro que el módulo es módulo 5. Como que te pones unas gafitas y ahora solamente te interesa cuánto sobra, que puede ser 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí, pues ya sabemos, nos sobra 4. Entonces no son las pizzas que deberíamos de pedir, tendremos que pedir a lo mejor más pizzas. Entonces si pido 4 me sobran 2 rebanadas, entonces eso no lo quiero. Si pido 5 pizzas me sobran 0 rebanadas y entonces es ahí como que el mínimo, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo podríamos hacerlo de manera general. Pero justo lo que quiero que entiendan es que al final lo que nos da es el residuo de la división, ¿no? Esa es la famosa operación módulo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Por ejemplo, pues preguntas capciosas, ¿no? ¿Cuánto me va a dar? 17 módulo 2. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto imprimiría este código? Como en Duolingo. 1. Debería imprimir 1, porque el residuo al dividir entre 2, pues nos queda 1, ¿no? Porque no es un número par. ¿Ok? Otra pregunta capciosa. ¿Cuánto da? 37 módulo 3. También da 1. Exacto, ¿no?
Aquí los residuos podrían ser 0, 1 o 2. Cuando estamos dividiendo entre 3 solamente nos pueden dar esos residuos. Ahora, pregunta más complicada. ¿Cuánto da ese numerote? Un poquito más chiquito. Módulo 3. ¿Cuánto dará? Aquí, o sea, el truco es, ¿alguien se acuerda del criterio de divisibilidad del 3? Ya, la suma de los números tiene que ser múltiplo de 3. Exacto, ¿no? Si la suma de los números es múltiplo del 3, entonces esta cosa lo divide 3. O sea, por ejemplo, aquí la suma es 2. Esto nada más sirve para el 3 y para el 9, ¿ok? Entonces no vayan a pensar que sirve para todos. Entonces es 2 más 1 más 5 más 3 más 1, que es 3, luego son 8, 11, 12. Entonces sí es divisible entre 3 y justo nos va a dar de residuo 0, ¿no? Porque es divisible entre 3. Y justo, o sea, por ejemplo, si aquí le pongo, digamos, 4, me va a dar de residuo 1, ¿ok? Entonces también sirve, o sea, no sirve simplemente para ver si es divisible, sino para el residuo que te deja. Ese es un teorema bonito que te enseñan en la secundaria, pero a uno como que no le pone mucha atención cuando lo aprende y es súper útil. Ok, entonces ya tenemos eso, podemos, les digo, hacer todas las operaciones que hacemos en una calculadora y podemos hacer la operación módulo. ¿Cómo harían la operación sacar raíz? Con lo que acabamos de ver. No con la operación módulo, sino con la operación exponenciación. ¿Cómo sacarían raíz? Multiplicar por 0.5. Bueno, elevarlo. Exactamente, eso mero, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieren sacar la raíz de 103, ustedes elevan a la 1/2, ¿no? Que es lo mismo que sacar raíz. Entonces así pueden sacar raíz, pero también existe otra función con la librería de NumPy. Pero bueno, por el momento es suficiente esto. Y bueno, ahora sí ya, tipos de datos. ¿Cómo vemos o sea, por ejemplo, ahorita en mi memoria ya tengo guardados estas que son rebanadas de pizza, amigos, número de pizzas. Esto la computadora como que ya lo tiene en su mente. Lo tiene aquí guardado, ¿no? Y ya sabe, por ejemplo, quién es A, quién es B, sabe quién es conjunto, quién es diccionario. Son como, digamos, personajes que me están agregando a mi juego, ¿no? Entonces, ¿cómo sé eso? Aquí en X podemos ver las variables. Y entonces aquí se van a ver todas las personitas que están jugando en mi juego, ¿no? Por ejemplo, tenemos la personita A, tenemos la personita que se llama amigos, el personaje que se llama conjunto, el personaje edad, el personaje lista. Entonces aquí podemos ver todas nuestras variables y nos dice pues de qué tipo son, ¿no? Por ejemplo, si son Pokémon, nos va a decir, pues son de tipo agua, fuego y tierra, ¿no? Entonces aquí nos dice que son enteros, aquí nos dice que son conjuntos, son diccionarios y aparte nos dice que pues este Pokémon cuántos poderes tiene o podemos pensarlo como por ejemplo aquí pues ese elemento, cuántos otros elementos tiene, ¿no? Por ejemplo, este conjunto tiene 2 ítems, que de hecho son Soles y Tijuana. Este de aquí tiene 3 ítems, que son 23, 32 y 11. Y esta palabra de aquí tiene 6 caracteres, que es B, E, N, I, T, O. ¿Ok? Entonces, bueno, eso está padre porque podemos tener como idea de con quién estamos jugando. Ok, ahora, ¿qué sigue? En nosotros aquí, en Python, lo que nos gustaría hablar es de operadores lógicos, ¿no? Entonces a Python nosotros le podemos hacer preguntas y nos va a responder con verdadero y falso. Es casi como ChatGPT, pero más rudimentario, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que le podemos hacer es si 1 es igual a 3. Fíjense que cuando asigno una variable simplemente pongo un igual, pero cuando estoy haciendo una pregunta pongo 2 iguales, ¿no? Entonces, 1 es igual a 3, me dice que no es cierto, ¿ok? Por ejemplo, también le puedo preguntar, Sofía es igual a Ana. Me va a decir, pues no, eso no es cierto, ¿ok? Entonces, podemos hacer verdadero y falso. Pero, por ejemplo, pues también podría poner aquí si Sofía es igual a Sofía. Entonces, la palabra Sofía es igual a la palabra Sofía. Me va a decir que, pues, es verdadero. Pero ahora vamos a hacerlo como algo más loco. Podemos agregar un y. Entonces, yo puedo preguntar, por ejemplo, de manera lógica, si 1 es igual a 3 y Sofía es igual a Sofía. El y nos va a regresar falso si alguna de las dos condiciones es falsa. Entonces, por ejemplo, aquí esta es falsa y esta es verdadera. Pero como el i lo que hace es que o sea, como que yo quiero que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, como aquí estoy mintiendo, pues entonces toda la proposición es falsa. Un ejemplo más en español. Imagínense que yo digo, fui al gimnasio y cené papas a la francesa, ¿no? Y imagínense que sí cené papas a la francesa, pero yo no fui al gimnasio. Entonces ustedes me dirían, estás diciendo una mentira, ¿no? Entonces lo voy a escribir aquí. Vamos a escribirlo en texto. Okay. Operadores lógicos. Entonces, imagínense que la proposición 1 es comí papas a la francesa. Y la proposición 2
es fui al gimnasio. Entonces, pues esta de aquí es verdadera, si comí papas a la francesa, esta de aquí es falsa. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, la proposición que es la combinada comí papas a la francesa y fui al gimnasio, ustedes me dirían esto es falso, porque pues no fuiste al gimnasio, ¿no? Entonces, esta de aquí resulta ser falsa. Basta con que alguna de las dos proposiciones sea falsas para que si yo agrego un i, pues el resultado sea falso, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les pregunto, o sea, yo digo comí papas a la francesa o fui al gimnasio? Aquí en el español como que a veces se confunde porque el español lo ocupamos como que puedo hacer las dos cosas, ¿no? Pero bueno, aquí en proposiciones lógicas, basta con que alguno sea verdadero, podría ser que los dos sean verdaderos, pero basta con que alguno sea verdadero para que la proposición sea verdadera. Entonces, si aquí fuera un OR, esto sería verdadero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo aquí hago la misma pregunta, 1 es igual a 3, o Sofía es igual a Sofía, me va a dar verdadero. Ahorita lo vamos a aplicar más con los condicionales, pero quiero que esto quede más o menos claro. Entonces, vamos a ponerle AND 3 mayor que 5, ¿ok? Entonces, este de aquí es falso. Ok, hasta ahorita, ¿qué proposición, o sea, qué operadores lógicos hemos visto? Si alguien tiene alguna duda, me pare en seco, ¿no? Para que no me vaya tan rápido. El igual, el i y el o. Ajá, el i sería AND y el o sería OR. No sé si tengas alguna pregunta al respecto. Si no, puede hacer como un paint, ¿no? No, sobre eso no. Ok. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda antes de que... Digo, ahorita es un momento. Antes de que continúe me vaya, ¿no? Bueno, si no hay otra duda, continuamos. O sea, los operadores lógicos que hemos visto es AND, OR, también mayor que, o sea, por ejemplo, 3 mayor que 5. Pues aquí es mayor que. En el español viene siendo lo que es i, o sea, y. Y en el español pues viene siendo lo que es o, ¿no? Por ejemplo, pues menor que, 5 menor que 7, ¿no? Entonces este es menor que. Y pues el preferido que vamos a usar mucho es el igual igual. 10 es igual igual a 10. Entonces este es igual igual, ¿no? Atención, no confundir con la asignación. O sea, si pones un igual, no es un operador lógico. Ir con la asignación. Ok, bueno, con esto nos va a bastar por el momento. Y ahora, ¿qué es lo que seguiría en cuanto a Python? Pues seguiría cómo podríamos, o sea, un código, creo que eso sí vale la pena hacerlo. ¿Cómo que es que una persona codifica? Ahí les va a dar Blanco una plática de qué es codificar realmente, qué es programar, cuál es la diferencia entre esas dos cosas y cómo es que funciona una computadora, ¿no? Pero bueno, yo esa parte me la brinqué, quise irme directamente a lo bueno. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es, digamos, como que un algoritmo, básicamente lo que va a hacer es esto, ¿no? O sea, digamos, el algoritmo para hacer mi desayuno. Pues lo primero que hago es me levanto de la cama. ¿No? Esa es mi acción 1. La acción 2, ya después de que me levanté de la cama, es, pues a lo mejor y tomo un vaso de agua. O sea, es como mi rutina en sí, ¿no? Y luego, pues, agarro el sartén. Digamos que me preparo un huevo. Entonces, luego de agarrar el sartén, ¿qué tengo que hacer? Pues lo pongo a la estufa. Prendemos la estufa. Y luego, pues, echo aceite a mi sartén. Y entonces, en un caso ideal, pues ya rompo mi huevo. Y bueno, aquí le voy a poner, lo echo en el sartén, ¿no? Así, en un caso ideal. En un caso ideal, pues yo seguiría esta secuencia de acciones. Y básicamente es lo que tú le tienes que decir a la computadora que te haga. Una secuencia de acciones. Entonces aquí le voy a poner una flechita, aquí una flechita. Y no me regañen si mis flechitas están muy feas, como que no pensé que necesitara más espacio. Ahí está. Ese es un caso ideal, pero fíjense que puede ser que yo cuando quiera romper mi huevo, o sea, imagínense que yo quiero romper mi huevo y resulta que no hay huevos, ¿no? Entonces, como que esta acción no existe, ¿no? Entonces, no hay huevos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? O sea, como que hay dos casos, una que haya huevos y otra que no. Entonces, ese es el caso ideal donde sí hay huevos, pero si no hay huevos, ¿qué tengo que hacer? Comprar huevos. Una condición. Si no hay huevos, ya no fríos, pues.
Ajá, pues yo no puedo freír, entonces tengo que comprar huevos. Entonces aquí como que tengo que hacer una condición. Y la condición es, o sea, como que es una pregunta que yo le hago a la máquina. Entonces aquí como que se va a desprender, digamos que aquí hay huevos, ¿no? Entonces como mi pregunta, ¿hay huevos? Y, o sea, en lenguaje de programación es como decir, huevos, no es una grosería, ¿huevos mayor que 0? Entonces esa sería la pregunta, ¿no? ¿Hay huevos o huevos es mayor que 0? Entonces, si la respuesta es verdadera, vamos a... Oye, aquí no hay como... Solamente hay flechas para abajo, ¿verdad? No hay como otra flecha más bonita. Vamos a hacerlo con una línea. Entonces, si la respuesta es verdadera, aquí vamos a hacer algo. Y si la respuesta es falsa, acá vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de condicionales. Y vamos a borrar como esta parte. Entonces, esta parte ya no. Y entonces, si hay huevos, pues entonces hago lo que ya había hecho. O sea, como que rompo mi huevo y se lo echo al sartén, ¿no? Entonces lo rompo huevo. Echamos al sartén. Ok. Ahora. Entonces este es en el caso de que la respuesta sea sí, sí había huevos. Permítanme nada más poner a cargar mi computadora porque se me va a apagar y les voy a interrumpir la clase. Ok. Y en caso de que no hubiera huevos, pues tengo que hacer otras instrucciones, ¿no? En vez de saltar esa línea de código, lo que tendría que hacer es como que otra línea extra aquí. Y entonces es ir por huevos a la tienda, ¿no? Y entonces, ya que hice eso, ahora sí, como ya sé que ya hay huevos, entonces me regreso aquí. Y hago esa secuencia de acciones, ¿vale? Entonces, nosotros un programa, lo podemos pensar como un esquemita, en donde en cada momento estamos haciendo alguna acción, ¿no? Pero a veces ese esquemita no es como tan lineal, sino que se va a partir. Y entonces vamos a hacer ciertos pasos dependiendo de qué pase, ¿no? Y es como en la vida. Dependiendo de la situación, pues vamos a hacer una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, si voy en la calle y alguien me cae bien, pues le levanto la mano y le sonrío y le saludo, ¿no? Pero si alguien me cae mal, a lo mejor ni quiero que me vean y me voy a la otra esquina. Entonces, como en la vida, nosotros vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces, ahora en código, ¿cómo sería? Entonces, aquí le voy a poner condicionales, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes tienen un antro, ¿no? Entonces ese es el problema del antro. Y pues primero van a preguntar el nombre de la persona, que no va a ser tan importante, entonces nada más va a ser como dime tu nombre por cortesía. Y entonces lo siguiente que van a hacer, pues es preguntarle su edad. Entonces aquí va a ser como que dime cuál es tu edad. Y ahora, ¿cuándo ustedes dejarían pasar a alguien al antro? O sea, mayor de edad. ¿Y cuándo una persona es mayor de edad? Aquí en México, por lo menos. 18, ¿no? Ajá. Entonces, ustedes tendrían que poner si la edad de esa persona es mayor o igual, eso se vale, mayor o igual a 18. Entonces, pues le vas a poner bienvenido a mi antrito, o no sé, bienvenido a mi antrito. Vamos a ponerlo así, ¿no? Ahora, entonces, pues vamos a ver cómo funciona esto. Primero me pide un nombre, por ejemplo, Juana la Cubana. Luego me pide la edad, entonces yo le voy a poner aquí que tengo 32. Y entonces me da un error, chale. Entonces aquí me dice, mayor o igual no soporta instancias entre string e int. Esto fue algo importante que me faltó explicarles. Normalmente cuando nosotros hacemos un input, esto lo guarda como un numerito. Fíjense, ¿qué pasa aquí? Yo aquí pongo edad, la edad que le pasé, por ejemplo, fue 18, ¿no? Entonces, no, 32, es lo que tiene Juana la Cubana. Pero fíjense que el 32 me aparece con comillas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que lo está leyendo como un string, es decir, lo está leyendo como una palabra. De hecho, aquí se ve. Si ustedes van aquí a los datos que tenemos, entonces aquí van a cargar. Fíjense que edad es un string que tiene 2 caracteres, ¿no? Es 32. Pero como estamos haciendo una comparación numérica, o sea, una comparación de números, por ejemplo, si yo le pregunto, por ejemplo, ¿no? Manzana es mayor que 5. Entonces estoy preguntando si una palabra es más grande, pues obviamente me va a decir que es un error, ¿no? Me va a decir que no puede hacer eso. Si yo a alguien llego y le digo, esta manzana es más grande que 5, pues hasta se va a reír de mí. Entonces es básicamente lo que me está diciendo. Y para arreglar este error nada más le van a poner aquí int, ¿no? Que sea un entero. O sea, le dices que lo que metas a la cajita lo vuelva un entero. Y ahora sí ya va a funcionar bien. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Pues habíamos dicho que Juana la Cubana. Y su edad es 32, ¿no? Y le pone bienvenida a mi antrito. Ahora, ¿qué pasa si
no tiene esa edad, digamos Juanita la chiquita, y su edad es de 11. Entonces no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque no se está cumpliendo esta condición. O sea, esta condición solamente se dispara si solo si la edad es mayor que 18. Si no, pues no hace nada, no le estamos diciendo que hagan nada más. Pero tal vez nos gustaría que, en caso de que esa persona no fuera mayor o igual a 18, le imprimiéramos algo así como de, hey, te falta crecer tantito. Entonces le voy a poner aquí else. Fíjense que algo importantísimo del else, el else ya no lleva otra condición, ¿no? Simplemente es else y ya. Entonces aquí le vamos a poner else, le vamos a poner prime, te falta crecer tantito, jejeje. Entonces, aquí le pongo Juanita la chiquita, la edad es de 11, y me pone, te falta crecer tantito, jejeje. Esto se va a disparar siempre que no se cumpla el if, ¿ok? ¿Qué es importante del if y el else? Si se dan cuenta es muy fácil, entre comillas, de usar. Simplemente es if, la condición. De hecho, en R, o sea, como que normalmente le ponen paréntesis aquí y acá, pero no es necesario. En Python no es necesario hacer eso. Entonces es if, la condición, y al final 2 puntitos. Python va a tener la característica de que es un lenguaje indentado. Entonces, en vez de poner como corchetes, por ejemplo, para los que han programado en C, y ya sabemos que esto iría dentro del if, simplemente ponen 2 puntitos y lo que hacen es dejar una indentación o un espacio. Entonces, por eso fue que el prime no lo puse aquí, así pegado. Si yo hago eso, de hecho me lo marca en rojo porque tiene un error, y me va a decir que me falta una indentación. Me dice, expected an indented block after if. Esto está diciendo, te falta una indentación aquí, carnal, así no se programa. Entonces, pues básicamente pongo ahí el espacio y que esté como digamos, del mismo espacio este prime de aquí, que este prime que también está dentro del siguiente bloque. Entonces aquí ya tenemos un programa muy sencillo. Entonces Benito acá, y pues le ponemos 32 y me dice bienvenida a mi antito. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos agregar más condiciones? Por ejemplo, ¿qué les gustaría que hiciera este programa? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien se quiere pasar de listo y nos da una edad negativa? ¿Qué le deberíamos de poner? Pues que no es posible tener edad negativa. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Por ejemplo, si queremos agregar más condiciones, pueden poner el if, que significa además sí. O sea, viene de else if, que es además sí. Si, por ejemplo, la edad es más chiquita que 0, entonces le puedo poner, hey, carnal, ¿cómo que me quieres engañar? Y pues ya, ¿no? O sea, yo le imprimo, por ejemplo, le digo, que me llamo Sofía y que tengo menos 43 años. Pues me va a imprimir esto, ¿no? Carnal, ¿cómo que me quieres engañar? ¿Ok? Igual para que la cajita quede bien, pues normalmente como que se le deja un espacio, digamos, después de los inputs pueden dejar un espacio para que no quede todo pegado. Va, hasta aquí se entiende cómo se usa un condicional. Ah, fíjense que el if, ese sí lleva una condición. El else nunca va a llevar una condición, entonces quiero hacer hincapié en eso. Entonces, hasta ahorita, pues, hemos visto, digamos, el print, tipos de variables. Hemos visto que podemos hacer una cosa que se llama output, hemos visto que podemos hacer una operación que se llama módulo, y pues hemos visto que a veces necesitamos ponerle condiciones a nuestro programa, ¿ok? Ahora, pues, ¿qué más podemos hacer? Entonces vamos a regresar aquí al esquemita. Vamos a borrar todo. ¿Alguien sabe cómo puedo borrar más rápido aquí? Vamos a abrir un archivo nuevo. Ok, ahí está. Entonces, pues imagínense que será bueno para ejemplificar. No sé, como que no soy tan bueno haciendo ejemplos, pero imagínense. Sándwich. ¿Perdón? ¿Cómo hacer un sándwich? Sí, pero quiero para ejemplificar. Vale, cómo hacer un sándwich, pero digamos que pues tú tienes un hijo y tu hijo llega y te dice, es que para el convivio quiero 10 sándwiches para mis amiguitos, ¿no? Entonces, vamos a pensar que un sándwich es fácil, ¿no? No vamos a ponerle tantas instrucciones, entonces como que digamos que las instrucciones aquí y sus amigos son 5, ¿no? Entonces vamos a decir que, ¿cuáles serían las instrucciones? Abro el pan, ¿no? Le vamos a echar jamón. Y yo soy flojo, ¿no? Entonces nomás le echo jamón y cierro el pan, ok, ¿no? Entonces ahí ya tengo un sándwich, ¿no? Así muy feo, pero ya tengo un sándwich. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hago? Pues son 5 amigos, entonces le pondría a la computadora, abro el pan, echamos jamón, cierro el pan. Va. Y luego, ¿qué sería lo siguiente que hago? Pues abro el pan, echamos jamón y cierro el pan, ¿no?
Y luego, ¿qué sería lo siguiente que abro? Abro el pan, echamos jamón y así, ¿no? Y ustedes me van a decir, no, pues, ¿que no existe una instrucción para ir repitiendo eso? O sea, ¿para qué estás haciendo esto de nuevo y así, y así, y así, ¿no? Entonces se van a cansar y van a decir, no, mejor hagamos algo más inteligente, ¿no? Si ustedes fueran programadores de los viejitos, así de la época más antigua, dirían, no, pues, ¿para qué estoy haciendo eso 1000 veces, ¿no? Entonces, mejor lo que vamos a hacer es, pues yo ya tengo esta instrucción ahí. Ay, no sé por qué hizo eso, que me borró mis instrucciones. Lo voy a escribir de nuevo. Sirve de que nos aprendemos el programa, ¿no? Abro el pan, echo jamón y cierro el pan, ¿ok? Entonces, lo que diría un programador de los que inventaron esto, ¿no? Inventaron el Python, diría, no, pues en vez de que estés escribe y escribe, pues mejor haz una instrucción que lo que haga es mandarte de regreso aquí y que te diga el número de veces que te tiene que mandar aquí. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner un contador que va a ser digamos, que diga 5 veces, ¿no? Entonces, en vez de estar programando muchas veces lo mismo, vamos a hacer ahí algo que te diga cuántas veces debes de hacer ese ciclo. Entonces, si se dan cuenta, pues es un ciclo, ¿no? Si ven esto como un grafo. Entonces, es un ciclo aquí, un ciclo, ¿ok? Entonces, es un ciclo que se está repitiendo 5 veces. Y en Python se puede hacer y van a ver que es muy, muy fácil. Entonces, ustedes van al Python y digamos que quieren hacer eso. Entonces, pues, ¿cuál sería mi primera instrucción? Abro el pan. Luego mi siguiente instrucción es echo jamón. Y print. Cierro jamón, ¿no? Cierro el pan. Entonces aquí, pues, print el sándwich. Tuk, tuk, tuk. Número 1 está terminado, ¿ok? Entonces, pues, en principio tendría que escribir esto 5 veces y ir cambiando el numerito. Pero alguien dijo, hey, yo tengo una forma más inteligente de hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una cosa aquí que nos indique cuántas veces queremos repetir eso. Entonces, ¿cómo sería en Python? Puedes poner una cosa que se llama for i in range, ¿no? Eso va a ser cuántas veces queremos repetir esa acción. Por ejemplo, en este caso queremos repetir la acción 5 veces. Y entonces me va a imprimir, abro el pan, echo el jamón, cierro el pan, el sándwich número 1 está terminado. Entonces aquí ya, ¿no? Me va a hacer esto 5 veces, que son los 5 sándwiches que quiero para mi hijito. Ahora, pues me van a decir, hey, pero aquí me gustaría que dijera 1, que me dijera 2, que me dijera 3, que me dijera el sándwich número 4 y el sándwich número 5, ¿no? Que no todos les ponga el sándwich número 1. Entonces, lo que pasa es que esta variable, cada vez que se ejecuta este ciclo, va aumentando de 1 en 1. Entonces, por ejemplo, ahorita vale 0 en principio, luego vale 1, luego 2, luego 3, luego 4. Entonces, aquí puedo cambiar por esta i. Si yo corro esto, me va a dar el sándwich número i está terminado. Yo no quiero eso, quiero que me ponga como tal la variable i. Entonces, aquí pongo el fstring y aquí le pongo corchetes garigoleados. De hecho, ya me lo marca de negro. Cuando me lo marca de negro es que es una variable. Si me lo marca de rojo es literal la i. Entonces, ahora sí. El sándwich número 1, el 1, el 2, el 3 y el 4 está terminado. Entonces así hicimos 5 sándwiches en código, ¿ok? Eso está mega padre. ¿De qué otra forma podemos usar el ciclo? También va a existir una cosa que se llama el ciclo while, pero por el tiempo solamente vamos a ver el ciclo for por hoy. Entonces aquí le voy a poner ciclo for, ¿ok? Ahora sí, por ejemplo, vamos a hacer una app muy, muy sencilla. Entonces, pues, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, vamos a pensar en un Tinder. Espero que no ocupe nada más complejo, ¿ok? Entonces, los candidatos, ¿no? Entonces, los candidatos, vamos a hacer un Tinder que es para mujeres, ¿no? Entonces, el candidato va a ser David. Va a ser Juan. Va a ser Saúl, ¿no? Espero si alguien se llama así, no me maten. Va a ser Kotaro. Va a ser otro nombre muy mexicano. Sael, ¿no? No es tan mexicano, de hecho apenas se me ocurrió. Bueno, entonces los candidatos pues van a tener edades, ¿no? Entonces vamos a poner vamos a hacerlo con un diccionario para que aprendan un poco. Bueno, no, mejor vamos a hacerlo así, más sencillo. Entonces los candidatos van a tener edades. Por ejemplo, David tiene 23, Juan tiene 32, 35, todos deben de ser mayores de edad. Va a ser 56, este va a tener 27 y esto va a ser como 21. Ahora vamos a ponerle sus hobbies, ¿no? Entonces a David le gusta cantar, ¿no? A Juan le gusta el gym. A Saúl le gusta actuar. A Kotaro le gusta programar. Y a Sael le gusta el anime, ¿ok? Entonces tenemos eso. Y ahora, pues hay que mostrarle a los candidatos a esta personita. Entonces, vamos a ponerle... ¿Ok? Fíjense lo que pasa. Entonces voy a guardar esta variable. Imagínense que yo le quiero enseñar los candidatos a esta persona. Es una parte que tendría que hacer el código. Entonces yo puedo ponerle for i. Y ahora ya no... O sea, puedo hacer, por ejemplo... Acuérdense que si yo pongo aquí, ¿no?
Si yo quiero acceder a los elementos de una lista, puedo poner candidatos. Y por ejemplo, quiero acceder a Saúl. Entonces David es el 0, el candidato 0, Juan es el candidato 1, Saúl es el candidato 2. Entonces aquí tendría que poner candidato 2 y me pondría Saúl, ¿no? Si quiero ver la edad del candidato 2, pongo edades y me pone 56 y pongo hobbies. Y me pone pues el hobby del candidato número 2, que es actual, ¿ok? Entonces, ¿cuántos candidatos son? Son 5 candidatos, entonces vamos a ponerle aquí for in range 5, que es como lo aprendimos, print, el nombre del candidato es, y aquí le voy a poner que sea el candidato i, ¿no? Acuérdense que i se va moviendo, ¿no? Empieza con 0, luego vale 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Entonces hacemos algo similar para todo lo demás. Entonces su edad es, y vamos a poner aquí edades, y luego vamos a poner su hobby es, y aquí le vamos a poner hobbies, y entonces básicamente este código simplemente va a poner pues quiénes son mis candidatos, ¿no? Hasta ahorita pues está bonito, ¿no? Me pone y le enseña a cada candidato cuál es su hobby, qué le gusta hacer y así. Y vamos a imprimir una línea, así literal una línea, para que separe cada candidato. Entonces es una línea así larga. Entonces aquí imprimo y me pone el nombre del candidato es David, su edad 23, bla bla bla. Ok. Ahora, normalmente a una lista le llamamos que es un objeto iterable, porque tiene elementos y yo puedo ir agarrando cada uno de esos elementos, ¿no? Como que lo voy sacando de esa lista. Entonces es una cosa iterable, que yo la puedo iterar. Y hay veces que en nuestras listas no sabemos qué longitud tiene mi lista, ¿no? O a veces es como muy complicado eso de decir, el candidato i, pero luego el de la edad i, luego el de los hobbies i, ¿no? No sabemos muy bien. Entonces hay otra forma de hacerlo, y en vez de decirle que i vaya en el rango de 1 a 5, yo puedo iterar de esta manera, ¿no? Entonces aquí le voy a poner forma 2 de iterar, o recorrer una lista. Y entonces la forma 2 de iterar o recorrer mi lista, pues es simplemente, por ejemplo, tengo mi lista que es candidatos, son estos, pues yo le puedo poner for i in, y ahora en vez de ponerle range 5, o sea, que decirle que i vaya del 1 al 5, directamente le pongo para i en cada uno de mis candidatos, imprime i. Y entonces, automáticamente Python ya sabe que me estoy refiriendo a cada uno de los elementos que están dentro de mi lista. Entonces va a sacar a cada uno de mis Pokémones, ¿no? Aquí están. Esto, si se dan cuenta, es diferente a hacer lo primerito, ¿no? Aquí es for i in range 5 y toma el valor de 0, 1, 2, 3, 4. Pero aquí, i está tomando el valor o está haciendo el papel de David, Juan, Saúl, Kotaro y Isael, ¿ok? Entonces es otra forma de iterar. Por el momento, a esto de, digamos, poner los datos así se le llama hacer listas paralelas. Por el momento vamos a usar esto para nuestro programa, ¿no? Vamos a recorrer de la forma estándar. Ok, ¿qué debería hacer nuestro programa? Ya le enseñamos los candidatos a esta persona. Pero, bueno, vamos a preguntarle, digamos, su nombre, para que al final sea un programa, digamos, particular para ella, ¿no? Entonces, input, dime tu nombre. De hecho, creo que el Tinder hasta te dice, ¿qué eres, chico o chica? ¿Qué quieres que te muestre, chicos o chicas? ¿No? Pero bueno, en este momento solamente le vamos a mostrar chicos. Entonces, vamos a poner esto aquí para que se acuerden que estos son nuestros candidatos de nuestro Tinder. O sea, alguien que haya usado Tinder, ¿qué es lo que te pregunta? O sea, te enseña una persona y luego ¿qué tienes que hacer? Ignorar o dar like. Ajá, exacto, ¿no? O sea, bueno, deslizas hacia la derecha, hacia la izquierda y hasta puedes dar super like, ¿no? De que deslizas hacia arriba. Ahorita nomás vamos a hacer que deslice hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, cada vez que nosotros le presentemos un candidato a esa persona, le vamos a hacer una pregunta, ¿no? Entonces, aquí le vamos a decir una pregunta. Entonces, como que es un input, ¿no? Entonces, desliza hacia la derecha. Entonces, la deslizar a la derecha vamos a poner que sea una D. O a la izquierda. Bueno, desliza hacia la derecha si te gusta el candidato. O hacia la izquierda si no, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí que estos van a ser los comandos D y I latina, ¿no? Y entonces es lo único que va a poder escribir, ¿no? Una D o una I latina. Entonces, básicamente lo que está haciendo esto es, por ejemplo, se llama Anita. Y entonces cada vez que me enseñe un candidato yo puedo poner una D o una I, ¿no? Pero esto no me está guardando los candidatos que le están gustando a esta persona. Entonces, pues hasta el momento este código no sirve de nada, ¿no? No está haciendo la gran cosa. Pero está padre de que, pues ya cada vez que le enseño un candidato le pido una instrucción. Ahora, me gustaría que fuera guardando los candidatos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una lista que se va a llamar candidatos, o vamos a ponerle matches, ¿no? Aquí le vamos a poner matches, y va a ser una lista, ¿no? Aquí en la lista vamos a guardar la posición que tienen cada uno de esos candidatos. Por ejemplo,
Por ejemplo, si le gustó Saúl tiene la posición 2, entonces aquí dentro de matches vamos a poner 2. Por ejemplo, que le gustó Sael, aquí dentro de matches vamos a guardar el 5. ¿Quién tiene la posición? Pues la posición la tiene I. Ese es el que juega el papel de la posición, porque es el que te está diciendo, es el candidato I, ¿ok? Entonces vamos a ir guardando las posiciones de esos candidatos. Es más, vamos a ir guardando el nombre del candidato. El nombre del candidato es candidatos I, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un condicional, ¿no? O sea, solamente lo vamos a guardar, en principio está vacía, pero solamente la vamos a guardar cuando la persona desliza hacia la derecha. Si la persona desliza hacia la derecha, que significa que le gustó el candidato, entonces lo guardamos en los matches, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Entonces hay que hacer aquí una pregunta, hay que hacer una pregunta Python, pero esta respuesta hay que guardarla, ¿no? Hay que guardarla como una variable. Entonces, respuesta pues va a ser lo que me puso el candidato. Entonces, vamos a ponerle res de respuesta, ¿ok? Entonces, pues tenemos de a dos sopas, ¿no? If res es igual a derecha, ¿no? Lo que va a hacer es que pues va a la lista matches. A eso no se los he enseñado, pero append sirve para agregar elementos, ¿no? Entonces eso vale la pena enseñarlo. Entonces vamos a tener lista números. Imagínense que tienen esta lista 1, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces ustedes quieren agregar un elemento. Entonces la forma de agregar elementos a la lista es ponerle append y el elemento que quieren agregar. Por ejemplo, que yo quiera agregar Sofía la huerfanita, ¿no? Entonces, si yo imprimo lista, en principio, entonces imprimo lista num, ¿no? Exacto. Entonces, en principio lista num tiene puros números, pero yo en algún momento le agregué a Sofía la huerfanita, y cuando ya la imprimo, pues esta Sofía ya pertenece aquí a mi lista. Entonces, es lo que estoy haciendo, ¿no? En principio mi lista es vacía, y entonces si esta persona desliza hacia la derecha, pues a matches le agrego el nombre del candidato. ¿Dónde está el nombre del candidato? En candidatos I, ¿no? La lista de los nombres, la posición I. Ahora, ¿qué podría pasar en caso contrario? O sea, en caso contrario, por ejemplo, en caso de que apachurre cualquier otra cosa, pues no hacemos nada, ¿no? Podemos ponerle pass, de que no hace nada, o simplemente no poner otra condición, ¿no? Ok, entonces por el momento vamos a dejarlo así. Y al final del programa, que ya sería, fíjense, eso es importante, la indentación, ¿no? ¿Qué va dentro del foro? ¿Qué voy a estar repitiendo? Todas estas instrucciones. ¿Y qué va dentro del if? Pues esta instrucción que está acá. Si se dan cuenta, se ve la diferencia por la indentación. Entonces lo que va dentro del if simplemente es esta instrucción. Y ahora, al final de hacer ese for, como es al final, tendría que ser hasta acá. O sea, ya bien pegada el código. Al final de terminar todo ese bloque del código, entonces ya debería de imprimirle a sus candidatos. Entonces, podría hacer simplemente prime matches, ¿no? Y ahorita voy a arreglar eso para que se vea más bonito, pero por el momento simplemente me voy a poner prime matches. Entonces, pues... Juanita la cubana, la cubanita para que reme, te dice que es David. Vamos a decirle que sí le gustó. Entonces deslizamos a la derecha. Juan no le gustó. Por ejemplo, Saúl sí le gustó. Le gustan las personas grandes. Kotaro sí le gustó porque es japonés. Y no le gustó. Entonces al final te dice quiénes son sus matches. No me imprimió nada. De hecho, como que gustaría que pusiera como, oye, estos son tus matches, ¿no? Entonces vamos a imprimir algo más complejo. Entonces fíjense que simplemente imprimió la lista así. Ese es matches, ¿no? Entonces imprimió eso. Entonces vamos a imprimir primero una línea. Entonces, vamos a ponerle así. Que diga, gracias por usar Tinder Python, ¿no? Entonces pone eso, gracias por usar Tinder Python. Y entonces, me imprime los matches, pero, le voy a imprimir un mensaje para ella. Entonces le voy a poner, hola, aquí va el nombre. Pero acuérdense que para que lo lea como una variable hay que ponerle la f-string. Y le va a decir, aquí, estos son tus candidatos con los que hiciste match. Y entonces, en vez de que me los imprima como una lista así feo, vamos a pedirle que itere la lista matches. Entonces aquí también tendría que ser como otro for i in matches, ¿no? Acuérdense que cuando digo, o sea, cuando recorro la lista de esta manera, estoy recorriendo elemento a elemento. Entonces, pues imprime el candidato i, ¿ok? Y vamos a imprimir un espacio entre cada candidato. Bueno, aquí voy a imprimir un espacio. ¿Cómo se imprime un espacio? Se imprime con una diagonal y una n. Esto significa un espacio. Vamos a hacerlo grande esto. Un espacio, ¿ok? Y entonces, aquí también al final de cada candidato vamos a imprimir también un espacio. Ok. Entonces ahora sí vamos a usar el programita. Está fácil. Entonces mi nombre es Juanita, ¿no? Juanita la huerfanita. Y entonces, pues sí le gustó, no le gusta, sí le gusta, sí le gusta y no le gusta. Entonces ya al final me dice, hola Juanita la huerfanita, estos son tus candidatos con los que hiciste match, ¿no? Y es David, Saúl y Kotaro.
Y a lo mejor podríamos imprimirles información y cosas así y ponernos más locos. Y aquí voy a imprimir un espacio para que se vea más bonito el programa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Uy. Vamos bien. Uy, perdón, ya me repasé. Pensé que era más temprano, pero bueno, igual empezamos tarde. ¿Ok? Entonces, si quieren le dejamos aquí. Voy a dejar voy a subir en una carpeta de Drive. Voy a subir como los links. Ah, bueno, eso es importante. Esto igual está chido, de que ustedes pueden ponerle aquí compartir, ¿no? Y entonces el código que acabo de crear lo puedo compartir con cualquier persona que yo quiera. Entonces nada más le cambio aquí el acceso general. En principio ustedes van a ser lectores, es decir, si ustedes le mueven aquí no se preocupen. O sea, se va a quedar tal como está. No se va a guardar lo que ustedes hacen. Y por ejemplo, si ustedes quisieran guardar lo que hacen, pueden ponerle aquí archivo y ponen guardar una copia en Drive. Y entonces esa copia que guarden, o sea, fíjense, le pongo guardar una copia en Drive y me va a abrir otro. Y ese otro ya es de ustedes, ese si lo mueven y todo se va a guardar, pero es de ustedes, ¿no? O sea, ya no, ya hace referencia a otro enlace. Pero este enlace que les voy a compartir los va a llevar a este notebook. Y ustedes le pueden ejecutar y hacer cosas, pero no se va a guardar. Y ya si quieren que se guarde, le ponen ahí en archivo y guardar una copia en Drive.